las anteriores en general no tenían mayores complicaciones, con esta sí la cosa se pone distinta. Entonces tenemos que conocer qué son las infecciones y cuáles son los patógenos causantes. Al final, ¿cuál es el logro de la sesión que debemos saber? Bien. Entonces, las infecciones de tracto respiratorio son las infecciones más importantes, son las primeras causas de atención médica en el mundo y que además están entre las primeras causas de mortalidad, llegando hasta un 10%. Afecta a toda la población. Sin embargo, el grupo sobre el cual tiene más efecto va a ser las edades extremas, que son los niños pequeños menores de 5 años y las personas mayores, vamos a decir como les gusta a la gente, de la tercera edad, o sea, de 65 para arriba, tercera, cuarta, quinta. Esos son los grupos que más afectan. Dentro de las infecciones de tracto respiratorio inferior, estas van a incluir una diversidad de condiciones que pueden o no pueden involucrar al parénquima pulmonar, donde vamos a tener aquellas que no involucran, como la bronquitis aguda y crónica o la bronquiolitis en niños pequeños que tienen hijos chiquitos. Saben que ahora que ya comenzó el frío, todo el año mosquean, tosen, etcétera, etcétera, pero no es neumonía. ¿Sí? Saben que están en ese plan y tosen y mosquean y todo lo demás. Esa es la bronquiolitis en los niños pequeños. Las infecciones que sí involucran el parénquima pulmonar, donde vamos a tener a neumonía. La neumonía es la infección del parénquima pulmonar, específicamente de los alveolos. Esta infección puede ser potencialmente grave y puede amenazar la vida de las personas. La mortalidad en pacientes adultos que requieren hospitalización, como les había mencionado anteriormente, puede llegar hasta el 10%. En la mayoría de los casos, el agente causal no llega a identificarse. En general, no se identifica el agente causal, no se sabe por qué hay un tema de neumonía. Sin embargo, el patógeno bacteriano predominante es Streptococcus pneumoniae o neumococo, pacientes adultos mayores de 65 años. Las causas virales son frecuentes en los niños menores de 3 años, algo más del 30% de casos. La neumonía aguda, que es la que nos interesa a nosotros, se puede dividir en neumonía adquirida en la comunidad o neumonía nosocomial, también conocida como intrahospitalaria. En la neumonía adquirida en la comunidad, en un 75% de los casos se trata de neumonías que son atendidos ambulatoriamente sin ningún problema, pero algunos tienen que ver con la neumonía nosocomial, que es la que se adquiere dentro de las instituciones, dentro de los hospitales. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del COVID? Seguro que sí, no hacían nada, seguro estaban en su casa, o estaban trabajando, qué sé yo, no sé qué estaban haciendo. Bueno, entonces, si ustedes se acuerdan de esa época, ¿se acuerdan cuál es el problema con el paciente con COVID? ¿Cuál era su problema? ¿Cómo comenzaba la situación? No podía, entonces, ¿qué hacía? Primero tenía que llegar a buscar oxígeno. ¿Había oxígeno? No. ¿Podía respirar? No. ¿Dónde terminaba? En la UCI, si había cama. ¿Y en la UCI había oxígeno? Tampoco. ¿Cómo terminaba si no podía respirar por sí mismo? ¿Qué necesitaba? Ventilación mecánica. Entonces lo intubaban y le ponían un ventilador mecánico. Ustedes se pueden analizar y a pensar, todas las personas que ustedes conocieron y que ya no están en este momento entre nosotros, probablemente se van a dar cuenta que la mayoría no murió por el COVID, sino murió por las infecciones que fueron adquiridas en los hospitales. Porque el hecho que te pongan un tubo a través de la garganta implica que las barreras de protección primaria se han perdido. Es como si tuviera la boca abierta todo el día. Cualquier cosa se puede meter. Como por ejemplo las bacterias de los hospitales. ¿Correcto? Se pueden entrar las bacterias de los hospitales. Eso es lo que se conoce como neumonía asociada a ventilación mecánica.
y es la segunda o tercera causa más frecuente de infección intrahospitalaria, ahora llamada infección asociada a la atención en salud. ¿Cómo comienza la neumonía? La neumonía primero comienza por la aerosolización. Las neumonías atípicas, como las causadas por clamidia, micoplasma, legionela, aspergillus. La aspiración, por la microaspiración en las neumonías por neumonía, y la persona enferma está hablando al lado mío, y entonces si yo tengo la defensa baja, lógicamente puedo contagiarme y luego adquirir la infección. La broncoaspiración masiva en la neumonía nosocomial está con el tubo, ya le he dicho, la barrera no protege, y las bacterias de los hospitales, que en su mayoría son gram negativos, pueden ingresar. Luego hay una diseminación donde a partir del pulmón puede, a través de la vía sanguínea, moverse por un montón de lugares. Neumonía adquirida en la comunidad. Es una infección aguda del tracto respiratorio inferior con una duración inferior a los 14 días. ¿Sí? O sea, por eso se llama aguda, menos de 2 semanas. O iniciada en los últimos 14 días. ¿Qué tiene el paciente? Tos, dificultad respiratoria y con la evidencia radiológica de un infiltrado pulmonar. Entonces, a la placa radiológica hay un infiltrado. Es importante en quienes, edades extremas, niños pequeños y adultos mayores. Los niños pequeños, cuando terminan con neumonía, hasta los comerciales se ven, las cuestan a respirar, se levantan el polo, van a ver cómo se marcan las costillas, porque luchan tanto por respirar que se marcan las costillas de los niños pequeñitos. Es una complicación bastante grave en los niños pequeños. Si ustedes recuerdan su curso de inmunología y vacunas, ¿se acuerdan? No. ¿Se acuerdan de su curso de bacteriología? Tampoco. No dice sí, pero no se acuerdan tampoco. Se les habló de las vacunas, la importancia de la vacuna contra el neumococo. ¿Quiénes son responsables de la neumonía adquirida en la comunidad? De lejos, el más importante, ¿quién va a ser? Estreptococo neumonía, de lejos. Luego viene Haemophilus influenzae, que a diferencia de neumococo ha sido muy bien controlado con la vacuna. ¿Por qué? Porque aquí en Haemophilus influenzae no hay tanta variante. En neumococo hay mucha variante y no hay tanta variante. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, bueno, Chlamydophila se llama ahora. Algunos virus que pueden causar neumonías atípicas. Acá nos estamos contando al COVID. ¿Cómo será el tema con los virus? Me lo voy a contar. ¿Se acuerdan que les conté de William Flores? Sí. Bueno, William Flores en la comunidad van a ser gram negativos y aureus, ¿no? Son poco comunes. Pero, una pregunta. ¿Klebsiella sería más común en intrahospitalario? No, es más común en intrahospitalaria, pero pueden aparecer en algunos casos en los comunitarios. En algunos casos, pocos. Va a depender de dónde estás, si es una persona grande, etc. Hay muchas complicaciones, por eso el porcentaje es muy bajito, muy bajito. El principal de lejos va a ser neumococo. Neumonía nosocomial. Es lo mismo, es la inflamación del parénquima pulmonar asociada a un proceso infeccioso. Como en el caso del COVID, llegaban buscando oxígeno, eran intubados, supuestamente con un problema de COVID, pasaba un día, 2 días, 3 días, y de pronto, fiebre, etcétera. ¿Aquí terminaban? Con neumonía. ¿Por el COVID? No. Por Klebsiella, Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii ni se llegó, pero la cantidad de gente, pseudomonas, etcétera. Todo eso a raíz de la intubación. Vuelvo a repetir, estar intubado es tener un tubo metido por la garganta y no tener barrera de protección. Es como que si viviéramos todo el día con la boca abierta. ¿Eso es posible? Bueno, así vive un paciente intubado, todo el día con la boca abierta. La neumonía de ventilación mecánica es aquella que aparece en pacientes que llevan más de 48 horas sometidos a ventilación mecánica. ¿Sí? Miren este dato que es muy interesante. La incidencia de neumonía
es de 25%. Uno de cada 4 pacientes con ventilación mecánica pueden tener este. La tasa de mortalidad puede llegar al 50% de que tiene neumonía. Hagamos cuentas. 1, 2, 8. De 8 pacientes con ventilación mecánica, uno se puede morir. Eso es lo que dice. De 8 pacientes, ¿cuánta gente tuvo COVID y tuvieron ventilación mecánica? ¿Cuánta gente se ha muerto entonces por ese tema? De 8 pacientes se puede morir uno. Y eso es teniendo en cuenta, o sea, un promedio, inclusive con buenos cuidados, etc. Imagínense cuando no había nada, no había personal, no había nadie, no había intensivistas. Y todos estaban preocupados por cobrar su bono. Y ser COVID, renuncio y me vuelvan a contratar. ¿Quiénes van a ser los responsables de la neumonía nosocomial? Aquí voy a subir esto por aquí. Acinetobacter probablemente lo pueda colocar en el primer lugar, dependiendo de los lugares. Porque la población de cada hospital, de cada centro de institución de salud, es variable. Por ejemplo, en salud. Para los que trabajan en salud y niegan que trabajan en salud. Sabogal, Rebagliati, Almenara, los 3 grandotes, están llenos de Acinetobacter, pero llenos de Acinetobacter multiresistente. En menor grado hay pseudomonas, etc. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el hospital del niño, siempre decía que nuestro hospital debía ser verde. Teníamos pseudomonas, hasta por las orejas nos salían las pseudomonas, pero no teníamos Acinetobacter para nada. Mientras yo trabajé ahí, no había Acinetobacter. Y si aparecía uno, era uno sensible por ahí, uno que nadie le importaba. Entonces, la epidemiología de cada institución es independiente. Eso hay que tener en cuenta. Si es más probable que tenga Acinetobacter o que tenga pseudomonas, más probable que las infecciones en ese hospital sean por Acinetobacter o pseudomonas, dependiendo de lo que haya más en el hospital. En menor proporción, entre Klebsiella, Enterobacter, Serratia, por ahí. Aureus también en baja proporción y mucho menor frecuencia estos. No les explico la teoría del tiempo y las neumonías asociadas a ventilación mecánica porque eso ya es un pasito más adelante del pregrado. Pero estos 3 responsables de qué eran, ¿se acuerdan? Están en el orofaringe. Entonces, estos de acá es raro que causen neumonía nosocomial, pero en algunos pacientes sí pueden. Estos son las que causan primerito porque están más cerca. Es raro que lo causen, pero pueden aparecer porque están en el orofaringe. Están intubados, algo se va a meter. Ya sabemos qué estamos buscando, ¿no? Siempre hay que recordar caballos y no cebras. Ya sé lo que estoy buscando. Sea neumonía comunitaria o sea neumonía nosocomial, ¿sí? O intrahospitalaria. Entonces, hay técnicas para hacer la toma de muestra. Así como pueden ser invasivas y no invasivas, como hicimos en orinas, hay técnicas invasivas y no invasivas en la obtención de muestras. Entonces tenemos hisofaringeos y nasofaringeos. Nasofaringeos por ahí podría ser para algunas cosas, en general no sirve. Esputo y el aspirado traqueal, o también llamado aspirado bronquial. Las técnicas invasivas tienen que ver con los lavas bronquialveolares, con el cepillo bronquial protegido, bronquial protegido, con la punción transtorácica, que eso ya es mucho más complejo. Aquí están, ¿para qué sirven estos primeros casos? Bronquitis, bronquiolitis, donde suelen hacer aspirados nasofaringeos. La realidad es que no son comunes, excepto para algunos casos de virus, como veíamos en el COVID, ¿no? ¿Qué muestra se tomaba? Nasofaringeo, no se tomaban nasal ni faringeo, se tomaban nasofaringeo. Y en el caso de neumonía, no solamente tiene que ver con la muestra respiratoria, o sea, la muestra esputo, sino que además, como se puede complicar la neumonía, en todos los casos de neumonía también es necesario tocar la puerta. ¿O tocaron la puerta? No. Aquí se lo cierro, si nadie toca, pues ya. ¿Tocaron la puerta? ¿Por qué me miente?
neumonía y siempre hay que pedir un hemocultivo. Entonces el médico, cuando sospecha neumonía, además de una muestra respiratoria, siempre pide un hemocultivo. Lo de la orina seguramente ya lo investigarán y luego me contarán. Líquido pleural, abscesos, etc. Líquido peritoneal. Entonces, a partir de criterios clínicos y criterios radiológicos, el médico tiene una idea de cuándo está frente a una neumonía, una placa radiográfica con un infiltrado y todos los síntomas que tiene el paciente. Entonces dice, bueno, vamos a la parte microbiológica. Puedo tomar muestras por métodos invasivos o no invasivos, con broncoscopio o sin broncoscopio. Esputo aspirado traqueal, lavado bronquial, etc. Es más común trabajar con esto que trabajar con eso, pero cualquiera puede llegar al laboratorio y hay que saber trabajar con todas. La muestra, ¿sí? Idealmente, una vez que se obtiene la muestra, tiene que llegar dentro de los 30 minutos, no más de 2 horas. ¿Por qué? Porque como es una muestra respiratoria, siempre existe la posibilidad de que exista parte de la microbiota que esté colonizando, que pueda generar confusión, y si pasa más tiempo, hay un sobrecrecimiento de esa microbiota y tenemos que evitar el sobrecrecimiento de esa microbiota. Mientras más tiempo pase, se mueren estos, por ejemplo, el neumococo, el hemófilo se pueden morir. Entonces, mientras más tiempo pasa, es más probable que se mueran y no lo vaya a detectar. En el caso del cepillo protegido, el lavado bronquial, tiene otros cuidados. ¿Cómo se suelen obtener? Acá están las imágenes, cómo suelen llegar al laboratorio. Esputo. Dato importante. TB. No les voy a hablar de TB. Ya en bacteriología llevaron TB, les explicaron todo lo que le tenían que decir sobre la tuberculosis, cómo se hace la lámina, cómo es el cultivo, cómo es la vida de la tuberculosis, el micobacterium, absolutamente todo. Así que no les voy a hablar absolutamente nada de tuberculosis. ¿Sí? Porque todo ya lo aprendieron en bacteriología. Y si no se acuerdan, ¿qué tienen que hacer? ¿Eso quiere decir que no va a venir en el examen? No, eso va a venir en el examen de todas maneras, no tengan ninguna duda. Pero yo no se lo voy a explicar. Eso ya saben. Entonces, esputo por expectoración espontánea. Tiene que ser un golpe de tos profunda, o sea, tiene que ser que salga de abajo, no que me saquen mocos. Y no, eso no es el esputo. ¿Está bien? Entonces, es importante eso. No debe trabajarse con saliva ni secreciones nasales. O sea, ni mocos ni saliva. Cuando es complicada la expectoración, se puede obtener por inhalación de cloruro de sodio, está mal escrito, al 3% mediante un nebulizador ultrasónico. Y eso se suele hacer cuando se quiere descartar cualquier tuberculosis o... ¿Qué dice ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué patria? ¿Cree que es un hongo? ¿Cómo se llama? El hongo se llama, no me acuerdo. Comienza con P, no me acuerdo. Hay un Dios. Pneumocistis. Entonces, tenemos la muestra de esputo, ¿correcto? Vamos a suponer que se obtuvo, inmediatamente se emitió la muestra, se va a procesar. Si no se va a procesar, hay que refrigerarlo. No congelarlo, refrigerarlo a 4 grados para evitar la sobrecrecimiento de la microbiota. Es conveniente seleccionar las porciones más purulentas. ¿Cómo hago eso si viene en un frasco? Lo volteo todo en una placa estéril y ahí puedo mirar. El problema está en microbiología y en general el que trabaja en laboratorio. Si por cada cosa que va a ver en el laboratorio o hacen las muecas que hacen ustedes, hagan tiempo, estudien otra profesión, cámbiense de carrera, hagan otra cosa. Pero si se van a quejar de hacer muecas por cada cosa que ven en el laboratorio, ¿para qué? ¿Para qué? Gana tiempo. Todavía no tienen 100 años, ¿ah? Así que pueden cambiar todavía. Están a tiempo. Tienen tiempo todavía. Conocí un señor que terminó de estudiar Derecho a los 70 años.
Entonces es importante para el gram y el cultivo. Aquí sí es muy importante el gram. Entonces, el gram es importante, porque primero tengo que saber si es una buena muestra. Ahora vamos a analizar eso. El rendimiento del gram tiene una sensibilidad del 45-60%, una especificidad del 60%, y el cultivo tiene una positividad del 60-70% en personas sin tratamiento. Eso pasa, la gente llega al hospital a dejar su muestra cuando no está con tratamiento. No. ¿Llega cuándo? Cuando ya se mete en mi Cuando ya tomaron todo lo que había que tomar, incluido su cañazo y su eucalipto, y después recién llega. La posibilidad de recuperar es menor del 50%. Aspirado traqueal. Esto es interesante. El aspirado traqueal generalmente lo toma la enfermera, el personal del laboratorio no toma la muestra. Yo le voy a contar una historia. Cuando trabajaba en el hospital, empezaron unos aspirados traqueales a salir unas cosas medias raras, con multiresistencia. Era un niño chiquito, creo que tendría 5 años. Entonces me dio la curiosa y dije, bueno, voy a mirar qué la vida de este niño, porque no estaba en la UCI, no estaba en una área muy crítica, estaba en un pabellón de medicina C, creo que era. Llego y veo, porque tenía el dato, ¿no? El paciente tal, de la cama tal, llego a la cama vacía. Llegué tarde. Entonces, la enfermera sabía dónde estaba, no la veía. Y le pregunto a la señora, el niño que estaba acá, ahí está su mamá, pregúntele. Y le pregunto, señora, ¿y el niño tal? Ahí está. Y el niño corría para aquí, corría para allá, corría por allá. Guadalupe Rivadeneira, lo traicionaron, es el hombre de la fe. Imagínense. La aspiración traqueal. Entonces, es el método más sencillo de obtener secreciones respiratorias, pero en pacientes intubados. ¿Por qué? Porque le meten el aspirador a través del tubo endotraqueal, baja hasta que choca. Donde choca quiere decir que la tráquea está volviendo, están separándose los bronquios. Hasta ahí tengo que llegar, hasta donde choca, ya estoy en la tráquea. Ahí se aspira. Ese es el momento. ¿Qué pasa cuando empiezan a usar los aspiradores y no sale? Está permitido agregar un poco de solución salina y luego aspirar. ¿Saben cuál es el problema? Que no hay un protocolo definido que diga cuánta solución salina voy a agregarle para aspirar. ¿Es con sedación o sin sedación? Si están en la UCI, están todos generalmente inconscientes. Ya ven, ya comienza a quejarse. Primero usted está durmiendo, siga durmiendo y no nos interrumpa. No nos interrumpa, no estamos acá. Para acá estamos en clase, usted siga durmiendo y no nos interrumpa, ¿ya? Por favor. Entonces, ese es un problema. Un problema es trabajar con eso. ¿Saben qué es peor? Que como yo necesito saber si es diferenciar una colonización de una infección, ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer? En orinas, ¿qué hacía? Para diferenciar infección de colonización. Punto de corte. Un punto de corte del número de colonias. Ya, entonces necesito un punto de corte acá del número de colonias. Pero si ya lo diluí, No vas a tener Ya no va a ser igual. ¿y cómo sé? Otra vez con la fe del curso. Colores similares. Gram. Entonces, el gram me da una idea rápida de lo que puede ser. ¿Sí? Rápido. Y tenemos a nuestros amigos Murray Washington y a nuestro amigo Barnett. ¿Qué dice Murray Washington? Que hay que leer la lámina en el campo de 10x. Ojo, que es importante. Es un gram y con el campo de 10x. Que hay que mirar dos cosas. La presencia tanto de leucocitos como de células epiteliales. Si yo tengo mucha célula y poco leucocito, esa muestra Es negativo. no vale. No dice que es negativo. Yo he dicho negativo, ¿no me escuchan? No. Negativo dije. No vale. No se procesa. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en muchos lugares llega la muestra y nadie mira el grano. Y la siembran y miran, gastan placas
y tubos y pierden el tiempo y después se rompen la cabeza, pero no, mira, acá hay una colonia de un color, otra colonia y repican y el resultado salen 45 bacterias diferentes, 800 antibiogramas y no nos muestra que era pura saliva. Lo primero que hay que hacer es hacer un gramo. Si la muestra es adecuada, se procesa. Si no es adecuada, no se pierde el tiempo. Lo más importante de la vida es el tiempo. No pierdan el tiempo, así como ustedes. ¿Qué pasó? Me quedó un perejil en el diente. ¿Qué pasó? Células. Pero cuando ya subo el nivel de polimorfonucleares por encima de 25, yo voy a considerar que esa muestra sí es adecuada. Lo ideal es que sea más de 25 leucocitos por campo y menos de 10 células epiteliales por campo. Esa es la muestra ideal, de buena calidad. Si tiene un poco más de 10, pero menos de 25 células, bueno, vamos para adelante. Ya quedo en duda si tengo más de 25 leucos y también tengo más de 25 células. Todo lo demás que tiene poco leucocito no sirve. Entonces lo ideal es primero hacer el gram y de acuerdo a eso recién sembrar. ¿Dónde hacen eso? ¿En algún lugar? ¿Ustedes que trabajan hacen eso? Todos, sí, no les importa nada, y pues hacen cualquier cosa y crecen, programas, y no sé qué. ¿Saben dónde hacen esto? Donde tienen mucho trabajo. Donde reciben 50.000 esputos y aspiran traqueas al día. ¿Por qué? Para saber cuál es prioritario. Porque si no, no tienen mucho trabajo, güey. Ese es el problema, mucho trabajo. Y ustedes aquí, así como ustedes, en ese lugar, ¿qué cosa no quieren? Trabajar. No por la calidad de la... No, mucho trabajo, no. Vienes igual de si lo sembramos o no lo sembramos. Y por eso lo hacen. Lo separan. Lo que no vale, no vale. ¿Se reporta negativo? No. ¿Cómo vas a reportar negativo si no lo has cultivado? ¿Cómo se reporta? Muestra inadecuada para cultivo. Eso es lo que tiene que poner. Luego tenemos el sistema de Bartlett, que es lo mismo, pero con puntos. ¿No? ¿Se acuerdan del sistema de los nuggets? De vulvaginitis. Más o menos lo mismo, con puntos. Mientras más leucocitos haya, más puntos. Mientras más células haya, menos puntos. Entonces sumas positivo con negativo, ¿se acuerdan todavía de matemática, no? De primaria. Sumar positivo con negativo, no sumas sino restas, ¿se acuerdan? ¿No? Más o menos. Ya pueden volver a leer su libro Escuela Nueva, el segundo de primaria. Su libro Bruño, no sé, ni existe creo, ¿no? ¿No existe ya? ¿Ni Bruño ni Escuela Nueva? Te siga durmiendo, no nos interrumpa. ¿Por qué no se interrumpe? Sigue durmiendo nomás. ¿Quién te está diciendo? Sigue durmiendo, no ronque nomás. Por ejemplo, miren esta muestra. Leucocitos y además, dato importante, un solo tipo de bacteria. Diplococos gram positivos. Eso también es importante. Un solo morfotipo importante ahí, eso es lo que yo estoy indicando. Acá hay células, un poco más plantas, lechuga, no sé qué cosa hay acá. Eso no es importante. Por ejemplo, para identificar neumococo me ayuda. Veo diplococos gram positivos, lanceolados, se ve hasta la sombra de la cápsula, me ayuda, me hace sospechar. Acá cuando ustedes lean este gram, porque es el primer reporte que hacen, el gram, ¿pueden reportar, se observa neumococo? No. No lo están viendo neumococo. ¿Qué están viendo? Se observa diplococo gram positivo lanceolado. Por ejemplo aquí, cocobacilos gram negativos pleomórficos. Reportan así y el médico va a sospechar seguramente de hemófilos. Por ahí podría ser Acinetobacter, qué sé yo, pero una vez más, caballos y no cebras. Si la muestra es ambulatoria, voy a pensar en ¿qué? En hemófilos. Si está hospitalizado, en Acinetobacter. Todo depende del caballo y de la cebra, nada más. Moraxella, que es menos común.
Aquí viene el problema con los gram negativos, que ya ahí uno no sabe si es una Klebsiella, una Pseudomonas, ya, pero bueno. Pero por lo menos hay un solo tipo, nada más. Los estáfilos se pueden observar, sí. ¿Es común estáfilo? En realidad le dije que no. Ni en los nosocomiales ni en los comunitarios. ¿Cuándo aparece y es importante el aureus? En los pacientes con fibrosis quística. ¿Qué cosa es la fibrosis quística? Usted ya sabe. ¿A qué se debe la fibrosis quística? También la sabe. La mutación específica en el cromosoma número que afecta el brazo, ¿no? Y eso ocasiona que la persona tenga Insuficiencia respiratoria. exactamente qué cosa pasa. Todo eso ya lo sabe, ¿verdad? Ustedes llevaron su curso ya de genética. Citogénica, están llevando. Si no están llevando, ya le anularon el curso, ya la malla curricular. Bueno, entonces ahí revisan ustedes. No solamente Staphylococcus aureus, sino también es importante Pseudomonas aeruginosa y también es importante Burkholderia cepacia. Estos tres son importantes en un paciente con fibrosis quística. Lo bueno es que el paciente con fibrosis quística no se olvida el médico de pone grandazo en la ficha, paciente con fibrosis quística. Entonces, tienes que ver siempre. Yo les cuento, hay un hospital, no voy a decir su nombre, tiene San Martín de Porres, al lado de una universidad que tiene el mismo nombre, donde por alguna extraña razón tienen una sola ficha para todo. O sea, la misma hoja está, de hecho, caballos y no cebras, en que podría ser aureus, pseudomonas o Burkholderia cepacia. Entonces, con el gram, de acuerdo a la morfología bacteriana, se puede sospechar de algunas bacterias, ¿no? Siempre y cuando la calidad de la muestra sea adecuada. Si no es adecuada, no importa lo que haya visto. Si veo, no sé, todo estafilococo por todos lados, pero tiene 2 polimorfos nucleares y tiene 400 células, no importa lo que haya visto. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, creo que ahí terminamos, nos vamos. Falta todavía, ¿no? Falta bastante. Con sueño desde las 5 de la mañana despierto. Que no me estoy durmiendo. ¿Por qué? ¡Me interrumpa! Entonces, para el diagnóstico de las infecciones respiratorias, infecciones bacterianas, ojo, porque hay un montón de infecciones virales que la microbiología no revisa, por lo menos en cultivos, sino ya lo hacen por pruebas inmunológicas. ¿Cómo se puede hacer? ¿De qué? El valor depende de qué, de un diagnóstico clínico correcto y que si existe o no tratamiento antibiótico previo. Ya les he dicho que esto disminuye a menos del 40% de la positividad. Si está con tratamiento, ahora piensen ustedes, las neumonías nosocomiales, ¿cuántos pacientes hospitalizados reciben terapia? Todos. Prácticamente todos. ¿Y entonces qué voy a aislar? Pero a veces salen. Una vez, un residente de complica mucho complica. Lo que le decía, un bajo rendimiento, a veces presenta baja sensibilidad porque además puede estar colonizada con microbiota del tracto respiratorio superior y además la dificultad de crecimiento de ciertos patógenos que requieren medios especiales. Un patógeno que requiere medios especiales, por ejemplo, micobacterio. Sí. Pero vamos a hablar de micobacterio. No. ¿Va bien en el examen? Sí. Entrenado ya, pero falta más que diga, denme la patita y ya. Técnicas invasivas o no invasivas. Cultivo de la muestra esputo, aspirado traqueal o bronquial. El esputo y la aspirado traqueal lo vamos a considerar de igual forma. ¿Sí? Es como si hubiera sacado esputo a través de una sonda. Ese es el aspirado traqueal básicamente. Existen cultivos semi-cuantitativos y cuantitativos. Aquel que no hace ni cuantitativo ni semi-cuantitativo ya paquea. Bueno, yo pregunto, los que hacen microbiología, ¿hacen cultivos semi-cuantitativos y cuantitativos? ¿Y van a contestar todos? No. ¿Sus cultivos valen? No. Eso es lo que pasa. O sea, no hacer ningún... Es como que imagínense hacer orina sin contar colonias. ¿Tendría sentido?
Entonces, cuando hacen el respiratorio, ¿por qué no hacen lo mismo? Si es el mismo fundamento. Ya, vamos avanzando para ir ordenándonos, porque si no, no me van a entender. Por ejemplo, lo que se llama cultivo de gérmenes comunes. Se llama gérmenes comunes para separarnos de micobacterias. El método semi-cuantitativo, que usa el método de las 4 estrías. Se usa sangre, chocolate y maconque. En los pacientes que tienen fibrosis quística, ¿qué se puede adicionar? Mannitol salado para buscar ¿qué cosa? Aulus, y un medio selectivo, por ejemplo, para Burkholderia cepacia. Si hay sospecha de una cuestión específica que requiera para Mycobacterium, pues hablamos de Jensen o Gawa, pero ya se cultiva otro lado, y sospecha de algún hongo, va a depender, algunos hongos crecen mejor en Saburo, otros crecen mejor en VHI, dependiendo del tipo de hongo. Les voy a explicar eso, hoy ya lo hicieron en micología, ya saben todo, los hongos ya saben vida y milagros, ¿correcto? Mientras más cosas les explique, más cosas vienen en el examen, ya depende de ustedes. Entonces, primero, Gram. Si la muestra es adecuada, seguimos. Si la muestra es inadecuada, para afuera. Sangre, chocolate y maconque. Método semi-cuantitativo. El método usando 4 estrías. Yo tengo que sembrar en 4 estrías. ¿Para qué? Para poder a partir de ahí valorar si creció en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Primera estría, segunda estría, tercera estría, cuarta. ¿Está bien? Así como se va a ir valorando. ¿Se entiende eso? ¿A partir de cuándo le voy a dar valor? Hay que jerarquizar, le dicen algunos, ¿no? Que yo le voy a dar valor a partir de la tercera o cuarta estrella. Si solo crece en la primera y segunda, eso a mí no me interesa. Crecimiento puro hasta la tercera estría, si está puro, si no está mezclado, porque piensen ustedes que una muestra respiratoria está llena de ¿qué? De bacterias, y no necesariamente son los causantes de la neumonía. Entonces, si creció puro hasta acá, hasta el tercer cuadro, hasta la tercera estría, bueno. Y si crece hasta el cuarto, y hay uno predominante en relación a lo demás, yo le doy valor. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Que lo que estoy viendo que crece acá, ¿dónde debe estar? ¿Dónde lo debe haber visto primero? En el gram. No puede ser que en el gram yo esté mirando diplococo gram positivo y acá crezcan el maconque lleno de acá de Klebsiella. Eso no tiene sentido. ¿Se entiende? Lo que yo veo en el gram tiene que correlacionar con lo que crece. Ya hice mi evaluación de mi muestra, buena cantidad de leucocitos, no tiene células, un solo germen predominante, y cuando siembro, crece otra cosa. Eso no puede ser. ¿Qué pasó? Bueno, seguramente no saben sumar, qué sé yo. Según las estrías, más o menos uno puede relacionar con qué puede estar un recuento, ¿no? Las estrías y lo que observen en el gram, porque en el gram también a veces es importante cuantificar si hay poquitas bacterias o muchas bacterias. ¿Sí? También lo pueden cuantificar por cruces y ver hasta cuántas estrías crecen. Claro, con el método semi-cuantitativo, no es muy complicado. Esto es lo mínimo que deben hacer. Pero si ustedes siembran, vamos a observar, siembran, y lo que pasaba antes en algunos lugares donde yo trabajaba también, crece hasta por acá. En el gram vieron, qué sé yo, BGN. Y por acá ven que hay un montón de colonias rosadas en el maconque, rosadas, mucoides. ¿Qué eso van a sospechar? Rosada y mucoide. En el maconque. Klebsiella pneumoniae. Y por acá ven, no, pero mira, acá hay una colonia así transparente, no sé qué. Y por acá hay otra, no. A ver, pícalo para ver qué es. Y lo pasan y lo repican. Y de pronto aparece pues un no fermentador raro. Y no sé por qué
lo empiezan a investigar. ¿Qué les importa? No, y el reporte, 50 bacterias. Y después quieren hacerle el antigrama a todo. ¿Para qué? ¿Quieres ir al zoológico? Anda pues al zoológico, mira los animales, ahí la jirafa, tal. No hay elefante porque se murió, pero bueno, ahí están todos los demás. Pero ¿para qué se ponen a picar? No, es que esto es diferente. O si no, mira, algunos no fermentadores ambientales tienen pigmento. Entonces están en la sangre, mira, este es media naranjada, mira este color salmón, qué bonito, mira, hay que picarlo. Y pican y pican. ¿Cuándo terminan? Nunca. ¿Cuánto dura ese cultivo? Ha pasado 10 días. El paciente se murió. Ya se murió el país, ya están haciendo la misa de mes y no sale el resultado. Sale el resultado después de 2 meses. ¿Ya para qué? Ya se murió. Ah, ya se murió. Uy, mira, no me enteré. Cultivos cuantitativos. Son principalmente para técnicas invasivas en la obtención de muestras. Son recomendables a la fecha para diagnóstico de neumonía nosocomial. Aquí hay que tener en cuenta si los recuentos son altos y son bajos. Si los recuentos son bajos, menores a 10.000, menores a 100.000, ¿cuál es el punto de corte para orinas según CAS? 100.000. Piensen que es una pichi. Piensen en cuánto? En 100.000. ¿Está bien? Ahora, tiene que ser 100.000, pero tiene que ser uno que realmente sea patógeno, pues, ¿no? Uno que sea confirmado patógeno. La Klebsiella, la Cinetobacter, una pseudomonas, es hospitalario, ¿no? Entonces, hay dos metodologías para hacerlo. El método del asa calibrada o el método de las diluciones seriadas. El método de asa calibrada es un método más simple, similar a lo que hace con orina, y es adecuado para laboratorios que hacen microbiología de rutina. A mí esto de acá no me gusta mucho. Yo siempre digo que hay que hacer esto. Ahora, convence a la gente del laboratorio que haga esto. Ya, es otra pelea. Ya. Una recomendación es usar N-acetilcisteína. ¿Qué cosa es la N-acetilcisteína? Eso que ustedes toman cuando tienen tos con flema y no les pasa. ¿Han tomado esos sobrecitos? Ah, no es expectorantes. No, Pero sí, ¿Efervescente? son expectorantes, exacto. ¿Cómo se llama? Fluimicil. ¿Han tomado fluimicil? Un sobrecito, lo toman. Es decir, que cuando hagan cultivo van a comprar un sobrecito en la farmacia, no, tienen que comprar N-acetilcisteína. El puro, pues el de verdad, no van a ir a la farmacia, no, el pobre mi bacteria está enferma. No. Los puntos de corte para las van a ser menores. ¿Se acuerdan que en el otro era 10 a la quinta? Aquí puede ser 10 a la 3 para cepillo protegido y para la baba bronquialveolar es 10 a la 4. Son menores todavía porque es mucho más invasivo. En general esas muestras no llegan al laboratorio. Atento porque una sola vez explico, no me hagan rabiar. La baba bronquialveolar, método, agarran la muestra y lo vortexean, lo mezclan bien, por 1 minuto. Luego van a sembrar 100 microlitros, ¿sí? Lo siembran 100 microlitros, lo pueden usar una micropipeta y le ponen 100. ¿Qué dice acá? Dilución final en 10. ¿Por qué? Porque quieres saber el cuánto de las bacterias. Pero yo estoy sembrando 100 microlitros. ¿Por qué la dilución es 1 en 10? ¿Dónde he hecho dilución acá? No la tomamos. No, no tomo muestra, yo no sé, le tomo muestra, no importa. Para mí lo que llega es la muestra. Ahora, si ustedes fueran observadores, le dirían acá. ¿Qué número es este? ¿Qué dice acá? ¿En cómo se hace el reporte? Unidades. Si yo estoy sembrando 100 microlitros, ¿qué estoy haciendo? ¿Una dilución de cuánto? 100 en 1000, o sea, 1 en 10. ¿Se entiende? Porque el reporte se hace por mililitro. ¿Está bien? Yo puedo diluir 1 en 10 y luego sembrar ¿cuánto? 10. O sea, puedo usar mi asa de 10 microlitros y sembrar.
¿Cuánto va a ser la dilución? 1 en 10. El asa de 10 microlitros, ¿de cuánto es? ¿Cuánto sería la dilución? ¿1 en cuánto? No, mire, no lea. No lea. Piensen. Yo sé que usted... Mira, a ver, tienen que acordarse cómo es el ejercicio. Piensen, demórense un poquito y piensen. Olvídense de esto. Si es 10 microlitros y es el informe es en 1000, ¿cuánto es la dilución? 10 en 1000, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Más fuerte. 1 en 100. 1 en 100. 1 en 100 por 1 en 10. 1 en 1000. ¿Ya ves que acaso es difícil? Pero como el pensar es como si les pidieran que se corten un brazo. No, hay que flojera. Vamos a pensar, ay, qué flojera. Cepillo protegido. Lo mismo. Pero los puntos de corte son distintos. En el caso del lavado bronquiolar es 10 a la cuarta y en el cepillo protegido es 10 al cubo. Aspirar traqueales, esto es la realidad. Lo que más se usa. Normalmente no llega a la bronquiolar, ¿tenemos hasta qué hora? ¿Ah? Hasta las 7 y cuarto. 6 y cuarto. Sí, ¿qué es? Entonces, método de diluciones seriadas. Acá hay que hacer diluciones 1 en 10. ¿Está bien? Llega la muestra, que para mí es la muestra, así lo haya diluido la enfermera, ese no es mi problema. A mí lo que llega es. ¿Está bien? Entonces, mejor vamos a poner la imagen porque si no, no van a entender nada. Llega la muestra. Y yo tengo mi tubito. ¿De cuánto? Con 9 mililitros. Y yo voy a agarrar y le voy a sacar 1 mililitro. ¿Está bien? Le voy a sacar 1 mililitro y voy a tener una dilución 1 en 10. 1 en 10. Esto lo vuelvo a diluir. ¿Cuánto voy a tener? ¿1 en qué? Si estoy diluyendo 1 en 10 aquí, y acá voy a sacar 1 mililitro y acá hay 9, ¿cuánto estoy diluyendo acá? 1 en 10. Este es el mundo del que nadie sabe de diluciones. No son ustedes, ¿ah? En todas las universidades que he enseñado, y sigo enseñando, nadie sabe de ilusiones. ¿Por qué? Mira, tienes 1 en 10 y 1 en 10, ¿cuánto es? 1 en 20. ¿Cómo me van a contestar 1 en 20? ¿No saben matemática? ¿Cómo han ingresado a la universidad? ¿Alguien puede abrir la ventana y saltar por ahí? 1 en 10 por 1 en 10. 1 en 100. 1 en 100. ¿Y de dónde me sacan 1 en 20? Y de aquí tomo 1 microlitro. 1. ¿Cuánto es el informe final? ¿En qué? ¿En qué unidades? 1. ¿Cuánto sería? Mililitro. 1 microlitro. En 1000 microlitros, ¿cuánto es la dilución? 1 en 1000. Por 1 en 100. 1 en 1 en 1000. ¿Qué pasa con el mundo? 1 en 100 por 1 en 1000, ¿cuánto es? ¿De dónde me sacan esos números? ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa es que no quieren pensar, eso es verdad. Si ustedes se respiran y piensan, saben el resultado. Pero no piensan, porque ustedes son de la generación del ya, para ahorita, con ya. ¿Por qué viven apurados? O sea, encima viven mal, pero viven apurados. Respiren un poquito. ¿La dilución cuándo va a ser? 1 en 100.000. Entonces, lo que crezca ahí, si crece una colonia, ¿me representa cuánto? 100.000. ¿Y el punto de corte cuánto es? 100.000. O sea, lo que crezca, yo le doy valor. Ya no tengo que ver si el cuarto cuadrante, su cuadrante. ¿Qué necesito? Para cada muestra que llegue, tener 2 tubitos ya con 9 mililitros preparados.
Si yo tengo en mi mesa de trabajo una gradilla, todos los tubos, 9 mililitros, 9 mililitros. Llega la muestra, separa 2 tubos, los marco, primera ilusión, segunda ilusión, los cargo. Ya no quiero pipetear, uso mi pipeta transfer. ¿Han visto estas de plastiquito? Trapaseo. ¿Sí? Lo traspasan, lo mezclan, lo vortexean, sacan 1 mililitro, lo vortexean, lo siembran con su asa de 1 microlitro, la de Pichi. Asa calibrada. Creció, le hago caso. No creció, negativo. Fin. Tan difícil es hacer eso. ¿Saben cuánta gente hace eso? Nadie. Nadie lo quiere hacer. Lo hacen y les dura 1 semana, 2 semanas, y luego que dicen, no, pero ¿quién va a preparar los tubos? Ay, preparar tubos, me va a dar calambre al brazo de echarle 9 mililitros a un tubo. ¿Pero por qué? Porque si ustedes no quieren pensar en cómo se multiplica un décimo por un décimo, ¿qué le van a pedir a la gente que tiene, no sé, que tiene trabajando 40 años, 50 años trabajando, que están a 5 años de jubilarse? ¿Lo van a querer hacer? Pero es más fácil hacerlo fácil y no trabajar. Entonces hay que tener en cuenta si es secreción traqueal, cepillo protegido, la verdad que hablar. Cada uno tiene un punto de corte distinto. En general, vamos a pensar que para el cepillo protegido es 1000, para el lavado alveolar es 10.000 y para el aspirado traqueal es 100.000. 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿No se entiende? A ver. Más despacio. 1000, ¿cuánto es? 10 a la 3. 10.000, ¿cuánto es? 100.000. ¿Qué cosa no entendieron? Que el cepillo protegido es 10 a la 3, que el lavabo alveolar es 10 a la 4 y que la secreción traqueal es 10 a la 5. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que para que la sensibilidad y especificidad aumente, para la que especificidad aumente no habría que ser 10 a la 5, sino 10 a la 6, 1.000.000. que ya sería 1.000.000. Pero otros dicen que si tú aumentas la especificidad vas a perder la sensibilidad, porque puede haber alguno que sea 10 a la 5 y no estarías contando. Entonces, en base a lo que yo he revisado de poner cuál conviene más, mejor que eso sobre a que falte. O sea, mejor 10 a la 5 y luego analizas si ese resultado es acorde con tu gram y ya el médico evaluará clínicamente. Porque, ¿qué es lo que pasa en esos laboratorios? Esa gente que le gusta replicar cada una de las colonias que aparecen y no termina nunca el resultado. Le manda el resultado al médico y el médico lo lee y dice, Klebsiella, Pseudomonas y Acromobarten psilocida. No sé ni la conocía que existía. 3 antibiogramas, 400 mecanismos de resistencia, encima le detectaron masa, PCR, todo. Porque si el paciente está en su casa hace 3 días, ¿por qué me sacan esto? Sacan por sacar. O sea, no tiene, o sea, encima, como ni siquiera hacen la primera prueba de Murray Washington, peor todavía. Y a pesar de que no hacen eso, después hacen más cosas. Ahí sí, no se cansan. Pero preparar tubito con 9 mililitros ya, a un parto ya. Eso sí es complicado. Respiratorias no es difícil, pero hay que pensar. Si no hay que trabajar, no se trabaja. Si lees todos los gramos y te das cuenta que todas las muestras están malas, no lo proceses. No, ¿qué va a decir? A mí no me importa lo que va a decir. Ese es el punto. El punto está que después vienen a decirte, no, tienes que procesarlo. Tú no le puedes decir no. ¿Por qué? Porque como no tienes cabeza para defender tu punto, no lo hago porque esto no se hace. Porque no se hace, pues. Porque no se hace. No, que viene, no se hace. No se hace y no lo voy a hacer. O sea, yo no voy a hacer algo que esté mal hecho. No lo voy a hacer. Y listo, se acabó. ¿Quién dice? No, entonces tú le tengas que decir, mira, según Washington y Murray, entonces así por esto, se estudió esto. Si sabes, pero si no sabes, te dicen cualquier cosa. Y tú, no, tienes que sembrarlo para dar de cabeza. Ah, ya,
Se para de cabeza. Porque no tienes conocimiento. ¿El mundo en qué se basa? En el poder. ¿Quién tiene poder? El que tiene conocimiento. Es así de simple. Todo es por una cuestión de poder, nada más. No hay más en esta vida. Fin. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué han aprendido? Nada. ¿En qué ámbito de la vida pueden usar? En que no saben nada. ¿Cómo podemos mejorar nuestro aprendizaje? Haciendo lo que nunca hacen, leyendo. ¿Preguntas?